Noticias Caracol, edición del mediodía. Les contamos que es muy delicada la situación de seguridad de los guardianes del IMPEC. En las últimas horas, otro guardián de la institución fue asesinado. Sí, señora, con el crimen del dragoneante Jimmy Flores, ya son 3 los miembros de esta institución asesinados durante esta semana, además de otros hechos violentos contra el personal carcelario. Este hecho ocurrido en Cali se produjo horas después de que el gobierno anunciara medidas para la protección de los funcionarios de la entidad carcelaria. Esta es la historia de este nuevo crimen contra el IMPEC. El dragoneante Jimmy Franklin Flores Salazar salió de turno a las 6:30 de la tarde de la cárcel Villahermosa de Cali. Metros más adelante, en el barrio Conquistadores, fue abordado por un sujeto armado que le disparó en varias ocasiones, ocasionándole la muerte. Todo indicaría que hace parte de los últimos homicidios y atentados que hemos tenido en el país asociados a lo que ha mencionado el IMPEC sobre los problemas internos que se están teniendo con una organización criminal. Flores llevaba 26 años en la institución, ya estaba pensionado, pero había decidido continuar trabajando. Un hombre muy justo, un hombre muy responsable. Las veces que pude conversar con él, que nos tratábamos, era una manera muy amigable, muy responsable con su trabajo, con su familia. No solo los guardianes del IMPEC están en riesgo. El viernes a las 7:20 de la noche en el barrio Belalcázar fue asesinado Julián Campo Giraldo, de 39 años, médico general del centro penitenciario. A lo largo de 5 días ya van 2 personas. Primero el viernes con nuestro médico y el día de anoche con nuestro dragoneante. ¿Sí? Pierden la vida, les arrebatan la vida por la violencia. Y bueno, eso es algo que verdaderamente lo deja muy nostálgico a uno. Frente a la ola de violencia, el alcalde de Cali reiteró el llamado al gobierno nacional. Que el presidente Gustavo Petro priorice la seguridad de los colombianos, porque nosotros los alcaldes podemos llegar hasta cierto punto, podemos comprar motos, arreglar estaciones, comprar comunicaciones, pero quien financia la inteligencia, quien mantiene la superioridad aérea de la fuerza pública, quien puede invertir los recursos que necesitan para sistemas antidrones, es el gobierno nacional. El viernes pasado en Palmira, Valle del Cauca, también fue asesinado el dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma, hechos en los que otro guardián del IMPEC resultó gravemente herido. Y es que ante el asesinato del dragoneante Flores y también el asesinato de este médico se anunciaron más medidas para proteger al personal del IMPEC que se suman a las ya anunciadas en las últimas horas. Aquí les contamos de qué se trata. En los últimos 5 días, 4 funcionarios, entre guardianes y empleados del IMPEC, han sido asesinados en Bogotá, Palmira, Armenia, Medellín. El más reciente crimen ocurrió anoche, cuando un guardián fue atacado tras cumplir su turno en Cali. Ante esta grave situación, el director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez, anunció restricción de visitas en 2 regiones del país. Con el tema de las visitas, cancelamos visitas en el Valle del Cauca y en Bogotá para este fin de semana. Se hizo con tiempo precisamente para evitar desplazamientos, una medida muy difícil pero temporal, va a ser temporal y provisional. Esto con el fin de salvaguardar la vida también de los funcionarios, pero también de los visitantes, de los familiares, de los transeúntes, porque los atentados han sido indiscriminados a las afueras de las cárceles. Otra de las medidas adoptadas permitiría a los guardianes portar armas de fuego para su defensa personal. También ya hablamos con Indomil para poder hacer la adquisición de armas de fuego de uso personal. También vamos a cambiar la jornada laboral de los funcionarios penitenciarios, cambiar los horarios, pero vamos a aumentar los horarios en la cárcel para evitar que haya desplazamiento. El IMPEC también anunció la suspensión temporal de traslados de internos, por lo que solicitará a los jueces que las audiencias se realicen de manera virtual. El director del IMPEC y la DIJÍN señalaron que las investigaciones apuntan a estructuras de crimen organizado como responsables de los atentados. Que detrás de esto están bandas criminales, ¿qué hay detrás? Sí, lo primero son estructuras de crimen organizado quienes están detrás del atentado a nuestros funcionarios penitenciarios, y todo por el trabajo que han venido haciendo en todo el país. Hablábamos el fin de semana de 18.600 operativos en todo el país, quienes han sido liderados por los guardias penitenciarios, y esto ha generado una incomodidad constante de estos delincuentes. Sin embargo, para los guardianes, las medidas anunciadas son insuficientes y solo atacan el problema de manera temporal. Desde la Unión de Trabajadores Penitenciarios queremos solicitarles al Gobierno Nacional, a los gobernadores, a los alcaldes,
de que nos brinden las garantías suficientes para salvaguardar nuestra vida y que se acabe la masacre sistemática en contra de los trabajadores penitenciarios, el cual desde 2022 cobra 35 víctimas por la modalidad de sicariato. En Bogotá ya se hizo efectivo el cierre de la vía pública frente a la cárcel Modelo, donde el pasado viernes fue asesinado otro guardián del IMPEC. Tras el ataque del que fueron víctimas cerca de 10 gestores de seguridad en Medellín durante las marchas pro-Palestina y la reacción de algunos de estos funcionarios que se enfrentaron a los manifestantes, se pronunció la alcaldía de la ciudad. Alfonso Cárcamo, ¿qué dijo la alcaldía? Daniela, muy buenas tardes. Justamente nosotros nos encontramos aquí en la avenida del Poblado, donde sucedieron estos desmanes el día de ayer aquí en la capital antioqueña. Hay que decir que la función de estos gestores de seguridad y control, que son precisamente mediadores con diálogo cuando hay manifestaciones, se ha puesto en duda aquí en la ciudad, porque en la mayoría de ocasiones la violencia ha superado cualquier conversación pacífica. Sin embargo, en conversaciones con Noticias Caracol, la alcaldía de Medellín ha dejado claro que es un modelo que debe continuar porque es exitoso, pero que también depende mucho de la reacción rápida de la policía. En la avenida del Poblado de Medellín, lo que empezó con banderas, consignas y cantos por la paz, derivó en enfrentamientos, daños a establecimientos y caos vial. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de los desmanes. La situación ocurrida será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue y se determine la comisión de delitos por parte de los responsables. 10 gestores de seguridad y control terminaron heridos. En los videos se observa a algunos de ellos implicados en la pelea. Fueron agredidos brutalmente. 10 gestores resultaron lesionados, algunos con heridas en el rostro y otros quemados con sustancias químicas. Eso pone en duda la función de este tipo de servidores públicos cuando los actos de violencia sobrepasan los diálogos. Sin embargo, desde la alcaldía aseguran que el modelo continuará y piden una intervención más rápida de la policía. El Estado no se puede quedar maniatado. Nosotros, la función que le damos a los gestores es contengan y prevengan y estén ahí. Obviamente, cuando eso ya se torna en un grado tal de violencia, estos gestores tienen, incluso hasta por su propia integridad, tienen que retroceder y ahí es cuando tiene que intervenir la policía. A la par de los disturbios, también ha hecho ruido la imagen del concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, quien aparece con un bate enfrentando a algunos de los manifestantes que, según explicó, estaban intimidando a familias con niños dentro de un restaurante. Cuando me llaman a decirme que es que el sitio estaba lleno de niños, yo tomé la decisión de ir a meterme. El bate es un tema simbólico, es un tema de defensa. Yo no agredí a nadie, yo no toqué a nadie, los violentaron ellos son los que rayan, se enfrentan, bravean, insultan, le dicen de todo a todo el mundo. Entonces, cuando aparece alguien que los enfrenta, entonces el violento es uno. Los gestores de seguridad y control agredidos están fuera de peligro. La alcaldía reveló que iniciarán investigaciones para aclarar si hubo alguna extralimitación de terceros en agresiones contra los manifestantes. Y mucha atención que hace pocos minutos se pronunció la Defensoría del Pueblo precisamente sobre los gestores de seguridad de aquí de la Alcaldía de Medellín y dice lo siguiente, leo textualmente: se presentaron hechos que podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín en contra de manifestantes que protestaban en solidaridad con el pueblo palestino. La agresión dejó como resultado 2 personas heridas. Dice la Defensoría que si esto es cierto, pues debería cancelarse el contrato de esas personas. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Y las protestas a favor de Palestina en Bogotá terminaron en actos de vandalismo en varios puntos de la capital del país, incluyendo el sistema Transmilenio. Juan Andrés Beltrán, ¿cuál es el reporte de las autoridades? Catalina, buenas tardes. Mire, precisamente el sistema Transmilenio, el reporte que ha entregado es que 5 estaciones del sistema de los buses troncales y 6 paraderos del SITP, así como 8 buses, fueron afectados por cuenta de grafitis que pintaron algunos de los sujetos que estaban en medio de las protestas, pero también las fachadas, principalmente sobre la carrera séptima, sobre la calle 72 y en este punto, en la calle 45, a la altura de la carrera 24, donde les voy a mostrar en este momento las personas de la Defensoría del Espacio Público terminan de pintar una iglesia que fue vandalizada en la tarde de ayer, esto al parecer porque tenía los colores de la bandera de Israel.
Pese a que las razones de la marcha a favor de Palestina era alzar mensajes de solidaridad, algunos actos vandálicos terminaron ensombreciendo las manifestaciones. Varias fachadas en el centro y nororiente de la ciudad terminaron afectadas. Esta iglesia cristiana, por ejemplo, fue atacada por encapuchados aparentemente porque sus colores coinciden con los de la bandera de Israel. Al darse cuenta de los colores y el logo de la iglesia, se reunieron alrededor de la iglesia, habían muchachos con megáfonos, encapuchados, rodearon el edificio y empezaron a grafitear, empezaron a poner sus mensajes, algunos se subieron en escaleras, pegaron pancartas. Al momento de la agresión, Daniel, su familia y varios miembros de la iglesia se quedaron encerrados para evitar una situación peor. Nosotros estábamos atemorizados en la parte de arriba. Yo que fui estudiante de universidad pública sé que muchos de estos encapuchados cargan con papas bomba, cargan con bombas molotov, etcétera, o en el mejor de los casos tirarían piedras. Gracias a Dios solamente arrojaron una piedra, la cual impactó en la ventana de allá, la rompieron. En el sector de Chapinero algunos cajeros fueron pintados con grafitis y los encapuchados rompieron algunos vidrios, mientras que en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, vándalos lanzaron bombas incendiarias. En la calle 72, individuos encapuchados desde la Universidad Pedagógica, y esto es muy importante señalarlo, desde adentro de esa universidad lanzaron bombas incendiarias y adicionalmente elementos contundentes. Es inaceptable que se permita el ingreso de explosivos y combustible para hacer bombas incendiarias a establecimientos académicos. Y lo que algunos vandalizaron, hoy varias brigadas de la Defensoría del Espacio Público limpian. Estamos en una actividad hoy de revitalizar y embellecer las fachadas vandalizadas por la marcha que hubo ayer sobre la calle 45, entre la carrera séptima y la calle 22. Entonces estamos en una actividad de embellecimiento, aplicando pintura esmalte y vinilo en las fachadas vandalizadas. Y en medio de los bloqueos, como es usual, miles de ciudadanos tuvieron que bajarse del transporte público y caminar. Más de 315.000 pasajeros terminaron afectados a lo largo del día. Y adicionalmente, pues estas brigadas de defensoras del espacio público se encuentran desplegadas no solamente en este punto, sino sobre toda la calle 45, también sobre la carrera séptima hacia el centro, recuperando de a poco lo que fue afectado ayer en medio de estas manifestaciones. Gracias, Juan Andrés. De otro lado, la Fiscalía sumará otros 2 delitos a la imputación que está pendiente contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Tatiana Sanabria, cuéntenos, ¿cuáles son los nuevos cargos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, se trata de peculado por apropiación y falso testimonio. Se suma a la lista que ya tenía la Fiscalía General de la Nación, en donde se abarca interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público. La génesis de la investigación detalla que presuntamente Nicolás Petro, cuando era diputado del Atlántico, habría ayudado a direccionar 5 contratos de la gobernación que tenía como objetivo ayudar a jóvenes en condición de vulnerabilidad y también a adultos mayores. Contratos en 3.000 millones de pesos. Se espera que en noviembre se lleve a cabo esta audiencia de imputación de cargos y se espera también que en los próximos días se dé a conocer la fecha exacta de la diligencia. Tatiana, gracias. Y la noticia política del día continúa en el pacto histórico y el limbo jurídico en el que quedó la consulta interna para elegir al candidato presidencial del petrismo por cuenta de una decisión del Tribunal Superior que negó una tutela. El registrador nacional ya se pronunció al respecto. La gran conclusión para el pacto histórico, después de una reunión en Palacio de Nariño con los precandidatos a la presidencia, es que la consulta va porque va. Nosotros no solo nos inscribimos como candidatos del pacto histórico, sino que nos inscribimos como candidatos a uno de los partidos. Entonces nosotros tenemos varias alternativas. Una de ellas, por ejemplo, que la consulta se haga de interpartidista o partidaria, perdón, una consulta partidaria de uno de esos 3. Pues estamos escogiendo cuál de los 3 partidos y de esa manera, pues entonces la consulta seguiría. No hay ninguna orden que impida que se haga hoy la consulta. Hay un problema que hay que subsanar y lo haremos con el registrador y con el Consejo Nacional Electoral, pero la ciudadanía, lo más importante es que no entre en una confusión. Vamos a realizar la consulta el 26 de octubre. El pacto evalúa 3 caminos para mantener la consulta, a pesar que la fusión no salió como ellos esperaban. Una de ellas es presentarse por otro partido que hace parte de la fusión, por ejemplo, el Polo Democrático. Que los partidos que hoy el Consejo Nacional Electoral nos ha reconocido la personería jurídica, que somos 3, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista,
lleguemos a un acuerdo con la registraduría, con el Consejo Nacional Electoral, para que la candidatura se inscriba a través de un solo partido, porque lo que necesitamos es que la consulta sea partidista. El registrador Hernán Penagos está analizando todos los escenarios para saber si la consulta del 26 de octubre se mantiene. Quiero que me entiendan, es un tema que es denso desde lo jurídico, que tiene, digamos, unas circunstancias muy precisas a evaluar, y nosotros lo que estamos es evaluando lo que corresponde jurídicamente. La registraduría no va a hacer nada diferente a pronunciarse conforme a la interpretación jurídica que debe darse. Según las directivas del pacto, este limbo jurídico solo afecta la situación de los precandidatos presidenciales y no las consultas interpartidistas para definir quiénes serán los candidatos al Congreso. Recordemos que la crisis de la consulta se da por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que negó la tutela con la que se pretendía avalar la fusión de los partidos que apoyan al petrismo. En Egipto entre las delegaciones de Israel y Hamas, esta vez con un mayor apoyo de los negociadores. Hoy intercambiaron la lista de prisioneros para su liberación, según informó el grupo islamista. Con presencia de altos representantes de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, esta última delegación encabezada por el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, avanza la tercera jornada de negociaciones. Llegaron ayer y recibí palabras muy alentadoras y quería anunciarlo a los egipcios, a la región y al mundo. Hoy intercambiaron las listas de prisioneros que serán liberados, uno de los principales puntos del acuerdo propuesto por el presidente Donald Trump. El grupo islamista Hamas informó sobre este intercambio, al tiempo que aseguró que hay un espíritu de optimismo y responsabilidad necesarias para lograr los avances en las conversaciones y completar el acuerdo. Entre tanto, el presidente de Egipto le hizo una invitación al presidente Trump. Sería maravilloso que se llegara a un acuerdo para que usted asistiera, señor presidente Trump. Lo invito a que venga y participe de la ceremonia de firma de este acuerdo en Egipto. En medio del contexto de incertidumbre, el ministro de Seguridad israelí visitó la explanada de las mezquitas en Jerusalén y pidió la destrucción de Hamas, provocando el enfado del grupo islamista y de varios países árabes. Y en medio de la gran expectativa por este acuerdo, Israel bombardeó nuevamente la franja de Gaza con un saldo de por lo menos 8 muertos y más de 60 heridos. Para los gazatíes, la esperanza de lograr un verdadero acuerdo es poca. Con heridas notorias, Yehat al-Shognovi recorre lo que hasta hace unas horas era su casa. El ejército israelí bombardeó una vez más Gaza. Hay una gran destrucción en la zona, hay dispositivos explosivos en todas las aceras, casas destruidas por completo, edificios volados. La destrucción es indescriptible, es como si un tsunami hubiera golpeado. A pesar de las negociaciones en Egipto, los gazatíes tienen poca esperanza en un acuerdo verdadero. La situación humanitaria es cada día peor. Unas 514.000 personas sufren de hambruna, equivalente a una cuarta parte de la población, según el Sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria. Cientos de personas llegan a comedores sociales como este diariamente con sus ollas vacías. Logran conseguir un poco de arroz cocido. Es el único alimento al que tendrán acceso hoy. Termino buscando pan en la basura, vengo de lejos, unos 2 kilómetros para poder llevarme esta comida. Si Dios quiere, nos dará gente buena para que podamos resolver esta crisis y volver a vivir una vida buena. Durante las últimas horas, Israel interceptó otra flotilla que se dirigía hacia la franja de Gaza. Buscaba ayudar con la precaria situación humanitaria del enclave. La interceptación se produjo en aguas internacionales, a más de 200 kilómetros de Gaza. Israel reiteró que no permitirá la distribución de ayuda humanitaria por terceros y que cualquier intento de realizarlo será frustrado. Y en Estados Unidos, el cierre del gobierno federal ya genera consecuencias en los aeropuertos. En varias terminales aéreas se presentaron retrasos en sus vuelos debido a la falta de controladores aéreos que no van a trabajar por falta de pagos, lo que afectó a miles de pasajeros. Algunos vuelos se retrasan, otros se cancelan. Poco a poco, más aeropuertos en el país están viendo sus operaciones afectadas y los viajeros se quejan. Es absurdo que estemos lidiando con esto. Esto nunca debería pasar.
Lo absurdo a juicio de esta viajera es que los retrasos y cancelaciones en vuelos se estén presentando como consecuencia de un bloqueo político. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso mantiene el gobierno federal cerrado, por lo que controladores aéreos, que son considerados como trabajadores esenciales, es decir, que deben ir a sus puestos incluso sin recibir pago, están dejando de presentarse a trabajar excusándose en que están enfermos. Si tenemos permisos adicionales por enfermedad, reduciremos el flujo de acuerdo con una tasa que sea segura. Y esa falta de personal ya se ha empezado a sentir en terminales como por ejemplo la de Nashville, donde durante 5 horas se tuvieron que suspender operaciones por falta de controladores. También en el aeropuerto de Hollywood Burbank hubo afectaciones, además de los de Boston, Dallas, Filadelfia, Houston y Atlanta. En algunos casos los retrasos en aterrizajes fueron de hasta 2 horas. Si bien algunos viajeros se quejan, otros se solidarizan con los controladores. Esa es la manera en la que pueden protestar. No tienen otra alternativa que mostrar que esto no solo los afecta a ellos, sino a nosotros. Y el cierre del gobierno se espera que se mantenga durante más días ante la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una extensión presupuestal. Se necesitan 60 votos, es decir, que al menos 8 demócratas voten con los republicanos. Y en otras noticias, el gobierno ecuatoriano denunció un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa. El hecho ocurrió cuando el mandatario se dirigía a un evento en la provincia de Cañar, donde iba a anunciar la construcción de una planta de tratamiento y un sistema de alcantarillado. Cerca de 500 manifestantes impidieron su paso con piedras y palos. Además, se encontraron restos de bala en los carros de la caravana. 5 personas fueron capturadas y el gobierno denunció una tentativa de homicidio. Y la Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Química a los llamados arquitectos de las moléculas. Se trata de 3 investigadores de Japón, Australia y Estados Unidos que lograron desarrollar materiales capaces de capturar dióxido de carbono, recuperar agua del aire, almacenar hidrógeno y eliminar contaminantes, un hecho que según la Real Academia podría ayudar a abordar algunos problemas actuales del planeta como el cambio climático. 1 de la tarde, 11 minutos. Con el propósito de transformar la manera en que las comunidades se relacionan con el medio ambiente, una profesional del sector ambiental lidera la creación de huertas agroecológicas en zonas vulnerables de Cundinamarca para fortalecer la autosostenibilidad alimentaria. Soy Nina Valdés y esta es mi historia. Desde la Universidad de Cundinamarca lideró la construcción de huertas agroecológicas, fomentando la autosostenibilidad alimentaria en zonas y comunidades vulnerables del sector de Barzaloza. Nina Valdés guía a un grupo de estudiantes en la promoción de hábitos ecoamigables y buen uso del tiempo libre. El proyecto va dirigido a todas las comunidades vulnerables del municipio de Girardot. 35 familias participan en la construcción de huertas con las que fomentan habilidades, conciencia ambiental y transformación de residuos, generando un impacto social y ambiental positivo en la región. Es una estrategia para enseñarle a la comunidad de qué manera se pueden aprovechar los residuos que son potencialmente aprovechables. La siembra de productos como auyama, pimentón, cilantro y tomate compromete a cada integrante de la comunidad con la producción de la huerta. Con los residuos orgánicos yo les echo a las plantas y a la tierra para que sea fértil y se vuelva abono. Nos enseñan a nuestros niños a mantener su tiempo ocupado y además me los enseñan a reciclar. La comunidad participa aportando la disposición de espacios para la construcción de las huertas agroecológicas y disponen de sus familias para poder hacer y avanzar más en estos proyectos. Se calcula que las huertas producen 300 kilos por cosecha de alimento para la comunidad y recogen cerca de 100 kilos de productos como botellas y materia orgánica que consiguen en la misma zona veredal. Por su trabajo en pro del ambiente, Nina Valdés es una colombiana que hace historia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Si tiene planeado viajar en las próximas semanas, esta noticia puede ser de su interés. La Aeronáutica Civil anunció trabajos en las pistas del aeropuerto El Dorado, lo que podría afectar vuelos programados. Esteban Bejarano, ¿en qué fechas se realizarán estos trabajos? Daniela y televidentes, buenas tardes. Pues se realizará en 4 fechas, 2 domingos de octubre y 2 domingos del mes de noviembre, arrancando con el próximo 19 de octubre. Lo que significa es que durante este tiempo una de las pistas del aeropuerto dejará de operar mientras realizan la calibración. ¿Qué es esto? Con esto van a ajustar el sistema que permite que los aviones puedan aterrizar de forma segura cuando hay condiciones de baja visibilidad, específicamente niebla.
Los usuarios y los pasajeros deben estar muy atentos a los vuelos en estas fechas porque, según indicaron desde la Aerocivil, hay cambios en los itinerarios. Más detalles en el siguiente informe. Lo que ustedes ven es el tablero de un avión calibrador, ajustando el sistema necesario para que las aeronaves lleguen y puedan aterrizar en las pistas del aeropuerto El Dorado sin inconvenientes. En los próximos días, los pasajeros que viajen desde o hacia Bogotá deberán estar preparados para posibles demoras, ya que el aeropuerto reducirá su operación por estos trabajos de calibración en las pistas. ¿Cómo se calibran estos equipos? Estos se calibran en lo que llamamos la senda de planeo, los pilotos, que tiene algo que es para mirar qué tan bajito o qué tan alto vas y que te lleve directamente a la pista. Y lo otro es qué tan separado estás de la pista, si estás a la derecha o estás a la izquierda. Esos son dos indicadores que tiene todo avión. Estos trabajos, según indica la Aerocivil, se traducen en seguridad aérea, pues la calibración permite que en condiciones climáticas con presencia de niebla, los aviones puedan aterrizar con toda seguridad. Bajo condiciones de baja visibilidad, podamos llegar prácticamente sobre la pista y el piloto ya pueda ver las luces de la pista y pueda aterrizar. Le vamos a dar esta guía vertical y esta guía horizontal a la aeronave, a los pilotos de las diferentes aerolíneas, para que tengan un aterrizaje seguro. Los trabajos se realizarán durante 4 domingos, el 19 y 26 de octubre y el 2 y 9 de noviembre. En esas fechas, una de las pistas permanecerá cerrada entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, mientras la otra seguirá operando con normalidad. Vamos a afectar la operación aproximadamente 6, máximo 7 horas, de 6 de la mañana a 1 de la tarde está previsto, y por eso lo estamos haciendo con suficiente tiempo para que ustedes planeen sus vuelos, y esperamos no afectar mucho porque hemos escogido precisamente esta fecha donde no hay mucho movimiento o mucho transporte. Son cerca de 900.000 pasajeros que podrían verse afectados, por lo que indican que las aerolíneas ajustarán itinerarios para vuelos nacionales como internacionales. Estas labores buscan evitar contratiempos en los viajes de la temporada de fin de año, cuando El Dorado alcanza su mayor flujo de pasajeros. Son cerca de 70 los vuelos de despegue y aterrizaje que registran las aerolíneas aquí en las pistas del aeropuerto El Dorado, por lo que esta calibración, indican, es fundamental. La recomendación, de nuevo, a los pasajeros es a que estén muy atentos a sus viajes por si tienen o no un cambio en sus itinerarios. Esteban, gracias. Por otra parte, el costo de vida de los colombianos, que venía bajando en el primer semestre de este año, de nuevo aumentó. Cierres viales, menos generación de energía y más importación de gas son algunas de las razones que explican los expertos. Durante los últimos 3 meses, los precios de los alimentos y los servicios públicos en Colombia se han encarecido más rápido, y esto ha provocado que la inflación rebote de nuevo y de manera preocupante. El país está enfrentando un problema en términos de nueva entrada de proyectos energéticos, bien sea de generación o de transmisión de energía, o, por ejemplo, en el tema de gas, donde tenemos unos faltantes muy importantes. En ausencia de recursos, por ejemplo, de gas doméstico local, pues cada vez el país se ve abocado a tener una mayor importación. Según el DANE, el costo de vida en Colombia ha subido desde julio, al contrario de lo ocurrido en meses anteriores. La educación. Septiembre suele ser un mes de inicio de muchos colegios y se hace el ajuste de los precios, y por eso el incremento tan importante. Ese comportamiento también obedece a factores climáticos. Los cierres viales, en particular, por ejemplo, la vía de los Llanos, que ha tenido afectación sin lugar a dudas en los temas de alimentos perecederos. La papaya y algunas frutas frescas se han visto afectadas por estos cierres parciales de la vía. Este comportamiento también puede frenar nuevos recortes en las tasas de interés por parte del Banco de la República. Probablemente no solo vamos a tener un deterioro en las expectativas de inflación, en la dinámica de inflación de corto plazo, sino que no va a haber el espacio para un recorte de tasas, de tal suerte que la mayoría de analistas ahora anticipan tasas quietas al 9.25 por lo que resta del año. La mayor inflación le representa un reto al gobierno nacional frente al incremento del salario mínimo que se discutirá en diciembre próximo. A propósito del aumento de la inflación, ¿en qué tipo de compras o pagos siente que se han encarecido los precios en su ciudad? Los leemos en @noticiascaracol.
Y un nuevo informe del Banco de la República reveló que Medellín se convirtió en la ciudad más costosa del país para alquilar vivienda. Mariana Rodríguez, ¿qué dice el informe y qué explicación dan los especialistas en finca raíz? Catalina, en este informe se argumenta que Medellín ya superó a ciudades que históricamente habían ocupado los primeros puestos, como son, por ejemplo, Barranquilla, Cartagena e incluso la propia capital del país, Bogotá. Hoy Medellín, entonces, es la ciudad más costosa para pagar alquiler. Pongamos un ejemplo. Estamos en el sector Ciudad del Río, que pertenece a la comuna de El Poblado. Un apartaestudio de unos 25 metros más o menos en unidades residenciales como estas puede variar, pero pues cuesta más o menos 3.200.000 pesos el alquiler, siendo uno de los más bajos en este sector. Hablamos con expertos del por qué se puede estar presentando el incremento pues tan alto acá en la ciudad de Medellín con el canon de arrendamiento. Pagar un arriendo en Medellín se convirtió en un lujo que no todos se pueden dar. No, está impresionante, o sea, ya no tenemos dónde alquilar un espacio. Y fuera de eso ya los Airbnb pues están tomando la ciudad y está bastante preocupante la situación. El mínimo ya no alcanza, digamos que para uno pagar un arriendo, una alimentación, unos servicios, entonces sí están algo costosos. Percepciones que no son lejanas a la realidad. Según el Banco de la República, Medellín superó a ciudades como Cartagena, Barranquilla e incluso Bogotá y hoy es la ciudad con los cánones de arrendamiento más altos del país. El incremento de los arrendamientos en Medellín fue principalmente en el año 23 y 24, donde tuvimos incrementos superiores al 25%, resultado de la baja oferta que hubo de vivienda para alquiler y el incremento en la demanda. El fenómeno de la gentrificación, es decir, de la transformación de un sector urbano para que se convierta en un atractivo, es para muchos ciudadanos una de las principales causas del encarecimiento de la vida en Medellín. Sin embargo, los expertos no comparten esa teoría. Es una realidad, seguramente ha tenido impacto en algunos mercados, pero no le podemos achacar el incremento de los precios en arrendamientos al turismo o a la renta corta. En la capital de Antioquia, las comunas de El Poblado, Laureles y Belén son las que registran los cánones de arrendamiento más altos. Es importante resaltar también que hoy en Colombia más del 40,4% de los hogares vive en arrendamiento. De ahí la importancia y la afectación también para la gente. Según expertos, de cada 10 viviendas que se construyen nuevas, solamente 2 se ponen en alquiler. Un punto importante para que las personas, en este caso las entidades, le presten atención para poder empezar a disminuir el costo o el sobrecosto de alquileres, como es en este caso para la capital de Antioquia. Mariana, gracias. 1:30 p.m. En Noticias de Salud, hoy los queremos invitar a que se unan a la campaña de la Cardio y Blue Radio. Cuidemos desde el primer latido. ¿De qué se trata, doctora Fernanda? Cuéntenos. Daniela, buenas tardes. Es una campaña para que nos unamos y juntos cambiemos la realidad de tantos bebés que llegan a este mundo necesitando atención especializada en una unidad de cuidados intensivos. Les cuento el contexto. Entre el año 2023 y 2024 se cerraron 142 camas neonatales en el país. ¿Y esto qué quiere decir? Que se disminuye la capacidad en clínicas y hospitales para atender a estos pequeños pacientes y por lo tanto aumenta la probabilidad de complicaciones e incluso de muerte. Por eso la invitación a todos para que apoyemos y más recién nacidos vulnerables sobrevivan. En Colombia al año nacen más de 400.000 bebés y 1 de cada 10 necesita atención especializada en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Quiere decir que necesitan apoyo para soportar más de 2 órganos para que este bebé viva. Tienen problemas de pulmón, tienen problemas de corazón, problemas del intestino. Estas atenciones no se realizan desafortunadamente en muchos lugares y estos bebés, cuando no tienen esta oportunidad, tristemente fallecen. Según datos de la Cardio, solo en esta institución anualmente alrededor de 150 recién nacidos que necesitan atención especializada no pueden recibirla. Hay razones financieras, básicamente todo el problema de reforma de financiamiento pues hace que no sobrevivan este tipo de organizaciones y lo otro es la capacidad limitada, pues la mayoría de médicos están en ciudades principales, esto requiere de una complejidad digamos adicional dentro del hospital
que no todo el mundo lo puede tener. Frente a este panorama, la Cardio y Blue Radio lanzan la campaña Cuidemos desde el primer latido, con el propósito de ampliar la unidad de cuidados intensivos neonatales de esta institución para que así ningún recién nacido en condición crítica se quede sin atención. Vamos a tener por lo menos casi 200 niños más al año que seguramente se van a beneficiar de toda esta tecnología. Hoy tenemos 19 cubículos con incubadoras y vamos a llevar a 24. Pero ese crecimiento, digamos, que nos implica más o menos 200 niños al final del año. Son bebés muy pequeñitos, muy frágiles, necesitamos engordarlos, necesitamos permitir que ellos se desarrollen, lo que no pudieron hacer dentro de la mamita lo hagan con nosotros en las unidades y la estancia puede variar entre 1, 2 meses, de pronto algunos duran 3 meses. La invitación es a donar para apoyar la vida de estos recién nacidos y sus familias. Dona para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Se pueden unir a la campaña a través de nuestra página desde primerlatido.org. Esas son las donaciones de la Fundación Cardio Infantil y allí los esperamos a todos. Cuidemos desde el primer latido significa dar una segunda oportunidad. Apoyar es muy sencillo, les recuerdo la página desde elprimerlatido.org. Una pequeña donación logra un gran impacto, no solo en estos pacientes, sino en sus familias, las comunidades y al final en el presente y futuro del país. Feliz tarde. A esta hora es noticia el ataque a bala contra el exjefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera Mayor en retiro, Roy Díaz, vinculado al zar del contrabando, alias Papá Pitufo. Según las autoridades, esta persona fue atacada a bala por sicarios cuando se bajaba de su vehículo en el barrio Buenos Aires, en el sur de Barranquilla. Por fortuna salió ileso al repeler el ataque con su arma de fuego. Recordemos que esta persona fue investigada o está siendo investigada por la Procuraduría General de la Nación, que abrió pliego de cargos por el presunto incremento injustificado de su patrimonio entre los años 2022 y 2023. Las autoridades investigan el caso. A esta hora es noticia norte de Santander el aumento de desplazamiento forzado en el Catatumbo. El más reciente balance del puesto de mando unificado revela que más de 82.000 personas han sido desplazadas y 1.700 permanecen confinadas por la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC. Cúcuta registra más de 40.000 afectados, mientras que en Tibú y Teorama la violencia se intensifica y las autoridades mantienen alerta máxima por la crisis que golpea al Catatumbo. A esta hora hay polémica en Pasto frente a la agresión que sufrió una lancha por parte de miembros de la Asociación de Lancheros, precisamente de la vereda del Puerto, en el corregimiento del Encano, allí en la laguna de La Cocha. Según el denunciante, golpearon la lancha, la ataron, agredieron a los ocupantes que iban con él y hasta el momento no hay ningún tipo de reacción por parte de las autoridades. Se espera precisamente resultados de las denuncias interpuestas. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a nuestra señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y en el Gol Caracol ya viene Mundial Sub-20, Colombia versus Sudáfrica. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.